El segundo tema de esta clase es el realismo. El realismo como movimiento literario surge en Francia. A mediados del siglo XIX en Francia encontraremos grandes autores como el padre de la novela social, que es Honoré de Balzac, el autor de Papá Goriot y de Eugenia Grandet. Balzac se caracteriza por describir la sociedad y las costumbres de la sociedad francesa de inicios del siglo XIX, ¿no? Sobre todo de familias y de personajes de la provincia, ¿no? De las provincias francesas. En Francia también aparece el extraordinario escritor Gustave Flaubert, el autor de Madame Bovary, que hará una crítica a las novelas románticas a través de Madame Bovary. Y en Francia también está Henri Beyle, conocido como Stendhal, ¿no? Que es el autor de Rojo y Negro. El realismo, especialmente el realismo francés, se caracteriza por la descripción detallada del ambiente social, del ambiente histórico, de personajes y de costumbres, ¿no? Pero también hay un realismo que surge en Rusia. El realismo en Rusia está representado por León Tolstoy, el autor de La Guerra y la Paz y de Ana Karenina, por Dostoyevsky, que es el autor que veremos nosotros, con un poco más de calma, y a finales del realismo, a finales del siglo XIX, algunos autores consideran la figura de Máximo Gorki, el autor de otras novelas realistas también en Francia. Bueno, a diferencia del romanticismo, el realismo se caracteriza justamente porque busca ser objetivo. El narrador se desapega de las historias que va a contar y las trata de explicar con cierta objetividad, ¿no? Toma distancia de aquello que va a contar y describe y caracteriza a los personajes de la manera más verosímil, más creíble posible. En esta segunda parte de la semana 4 vamos a hablar del realismo con Dostoyevsky y la novela Crimen y Castigo. Dostoyevsky es considerado el maestro de la novela psicológica, ¿no? Porque profundiza en las características subjetivas de sus personajes, en la personalidad de sus personajes. Los describe, en efecto, como si fuera un psicólogo, ¿no? Los va analizando poco a poco. También se caracteriza por usar muchos diálogos, ¿no? Sus personajes en sus novelas, a diferencia de las novelas francesas que son sumamente descriptivas, en las novelas de Dostoyevsky hay bastante diálogo, los personajes conversan mucho. Por eso se dice que tiene tendencia hacia lo dramático. La característica más importante, más relevante del género dramático, del género que da origen a lo que nosotros llamamos hoy en día teatro, es justamente el diálogo, ¿no? Por eso se dice que Dostoyevsky tiende hacia lo dramático, porque utiliza mucho el diálogo. Y tiene en sus novelas constantes preocupaciones morales y religiosas, ¿no? Una novela que ejemplifica perfectamente este tipo de interés de Dostoyevsky es Crimen y Castigo, ¿no? Que ahora revisaremos. Entonces el autor, el maestro de la novela psicológica, Dostoyevsky. Como novela pertenece al género épico y cuenta la historia de un joven llamado Rodion Raskolnikov en la ciudad de San Petersburgo. Raskolnikov estudia leyes, pero proviene de una situación familiar muy complicada, ¿no? De una familia sumamente pobre que le envía dinero, el dinero que puede desde el interior. Su madre está enferma y su hermana se va a casar con un hombre despreciable, pero que tiene dinero y que puede ayudar a salvar la carrera de Raskolnikov. Raskolnikov, cuando recibe esta carta, queda la carta de su madre donde le anuncian el matrimonio de su hermana Dunia, queda muy perturbado y comienza a tratar de buscar una solución para evitar ese matrimonio. Y en un bar escucha la conversación sobre una usurera, una vieja a la que todos desprecian, se llama Aliona Ivanovna. Raskolnikov la conoce. Él mismo le ha dejado en prenda algunos objetos de valor a cambio de poco dinero. Aliona se aprovecha de la gente, presta poco dinero
y cobra altísimos intereses en una sociedad que es descrita como miserable, ¿no? Sumamente pobre. Raskolnikov, al escuchar que tanta gente la desprecia, comienza a imaginar una solución para su problema familiar. Y la solución pasa por hacerse con el dinero de Aliona, robar a Aliona, a la que él imagina muy adinerada. Pero no solamente es el objetivo de ayudar a la familia lo que mueve a Raskolnikov, ¿no? Sino también un objetivo más allá del afán cristiano, ¿no? De ayuda a su familia. Es un objetivo moral, es un objetivo ético incluso. Raskolnikov se considera a sí mismo un ser superior. Inspirado por algunas lecturas universitarias, Raskolnikov considera que está por encima de la vieja Aliona Ivanovna, moralmente hablando, ¿no? Incluso la llama piojo inútil, ¿no? Y considera que hará un favor a la sociedad matando a la vieja, ¿no? Conseguirá dos cosas: deshacerse de un piojo inútil que martiriza a la gente y maltrata incluso a su propia hermana. La hermana de Aliona se llama Lisabeta o Elizabeth, ¿no? Y es maltratada por la vieja Aliona. Y además de ayudar a la sociedad, conseguirá el dinero que tanto necesita para salvar a su familia. Movido por estas dos ideas, una muy cristiana de ayuda y la otra más bien intelectual y antihumanitaria, ¿no? De deshacerse de un piojo inútil, decide matar a Aliona Ivanovna. Planifica su crimen y lleva bajo su abrigo un hacha y envuelto en unos trapos un cenicero de plata. Cuando la vieja Aliona Ivanovna le abre algo desconfiada las puertas de su casa y está empezando a desenvolver el cigarrero de plata, Raskolnikov saca de entre su abrigo el hacha y, aún dudando, le da de hachazos en la cabeza hasta que la vieja muere, cae en un charco de sangre. Y al poco tiempo Raskolnikov escucha unos gritos. Alguien más estaba en la escena del crimen. Era la hermana de la vieja usurera, era Isabel, o Elisabetta, dependiendo de la traducción. Y Raskolnikov no contaba con la presencia de esta mujer, a quien también mata a hachazos. Después de matar a las dos, busca los objetos de valor, los oculta en sus bolsillos y escapa. Va a enterrar su botín, pero cuando entierra el botín ocurre algo desagradable y terrible para Raskolnikov. Se da cuenta que no había mucho dinero, que no había muchos objetos de valor, y comienza a cuestionarse lo que ha hecho. Ha matado a dos mujeres, una de ellas nada tenía que ver con su plan de deshacerse de un ser inútil y despreciable. Era la hermana de la vieja usurera y no estaba dentro de sus consideraciones morales ni éticas matarla. Comienza a sentir una terrible sensación de culpa y, perseguido por la culpa y por un investigador que se va a hacer cargo del caso del asesinato, ¿no? El juez Porfirio Petrovich, ¿no? Raskolnikov no puede vivir en paz, ¿no? Su hermana y su madre llegan de provincia a visitarlo y él no puede ni siquiera mirarlas a los ojos. Las encarga a un amigo para que él las guíe en la ciudad. Tiene constantes pesadillas y vive afiebrado, incluso va a la estación de policía a presentar su testimonio, pero se contradice, entra en contradicción, se desmaya, ¿no? Y el juez Porfirio Petrovich cada vez le hace preguntas que lo empiezan a acorralar más. Cuando ya está desesperado, Raskolnikov recuerda a una muchacha que conoce también casi a inicios de la novela. Se llama Sonia. Sonia es la hija de un borracho al que Raskolnikov ayuda al momento de su muerte incluso. Sonia viene de otra historia bastante trágica, ¿no? También de una familia sumamente pobre, y ella, para mantener a su madrastra y a sus pequeños hermanitos, hermanastros en realidad, se prostituye ya que no encuentra ningún otro medio de conseguir dinero. Y Raskolnikov recuerda que Sonia, a pesar de esta terrible actividad, no ha perdido lo que él sí está perdiendo, que es la calma, ¿no? Sonia puede vivir a pesar de su terrible actividad. Y la busca y le confiesa a ella por primera vez su crimen. Y Sonia, que lo escucha sin culparlo, lo convence de que lo mejor que puede hacer es entregarse a la policía y aceptar su culpa, aceptar que cometió un error, un asesinato. Aunque Raskolnikov no está muy convencido de la situación de la culpabilidad, ¿no? De su culpabilidad moral en todo caso, se entrega a la policía.
lo declaran culpable y lo envían 8 años a la región más fría de Rusia, a Siberia, ¿no? A la cárcel. Sonia, que ya se ha vuelto su compañera, su enamorada, lo acompañará al año siguiente y esperará a Raskolnikov año tras año. Durante ese proceso, durante los 8 años, Sonia le lleva lecturas bíblicas que harán reflexionar a Raskolnikov sobre su visión de la vida, ¿no? Al final, cuando Raskolnikov sale de la cárcel, ha comprendido su error, ¿no? Porque la novela es una novela altamente religiosa también, ¿no? El error consiste en que él no está por encima de los hombres y no tiene derecho a decidir la vida de los otros, ¿no? Entonces Sonia en esta novela representa la esperanza cristiana. Para personajes como Raskolnikov, que han caído en el abismo de la culpa, el tema central tiene que ver con el conflicto. El personaje se cuestiona, se conflictúa, porque valora, porque es un conflicto ético, valora dos situaciones diferentes, ¿no? Por un lado, el afán de apoyar a su madre, es una moral cristiana, y por otro lado, el afán de deshacerse de alguien que considera inferior, un ser inferior a él, ¿no? A Leonid Ivanovna. Es un conflicto, es una moral intelectual antihumanitaria, ¿no? Ese es el conflicto central. Ahora, la novela es más que una novela policial y simplemente, es una novela que tiene una trama policial, ciertamente, ¿no? La trama policial, ustedes la deben conocer, ¿no? Es aquella en la que hay un crimen, un proceso de investigación y una resolución, ¿no? Y que es lo que tiene la novela, el crimen, que es el asesinato, el proceso de investigación a cargo de Porfirio Petrovich y la resolución cuando Raskolnikov se entrega a la policía, pero al mismo tiempo es una novela psicológica, porque en este nivel, que es un nivel de lectura más profundo, el personaje ha cometido un crimen, sí, creerse mejor que otros seres humanos, y ha recibido un castigo también, que es la terrible sensación de culpa que no lo deja vivir y que hace que huya de todos, ¿no? Y que empieza incluso a desvariar, ¿no? Casi a enloquecer. Bien, hasta aquí entonces la primera parte, o las primeras partes del curso de literatura de esta semana.